Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nuevo en Bethel Adventista. Hace tiempo que no he estado con ustedes, pero es una gran bendición estar aquí con mi hermano Alfredo. Gracias. Tanto tiempo que lo queríamos hacer y ya justamente pudimos hacerlo y es un agradecimiento estar con ustedes. Saludos a todos que nos ven. Queremos también comentarles que si alguien quisiera comentar acerca de la lección, seguimos la conversación. Entran en el chat y pongan lo que piensan y para que se pueda seguir la conversación. Y tenemos un importante lección de esta semana. Está hablando acerca de la preeminencia de Cristo. Y claro, lo estamos viendo al contexto de toda la lección, ¿verdad? ¿A qué tiene que ver esta idea con la unión del cielo y la tierra? ¿Qué tiene que ver la preeminencia de Jesús con todo eso? Eso es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estar respondiendo a esa respuesta, aunque hermano, como dice aquí Colosenses 1, 15, 17, creo que el texto de memoria nos dice exactamente cuál es esa respuesta antes de empezar. Pero antes de que nosotros entramos directamente a la lección, empezamos con oración y pedimos la bendición de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podamos estar aquí. Gracias por mi hermano Alfredo y que podamos estar aquí, poder estudiar esta lección. Te pedimos que ahora nos abres la mente y abres la Biblia para que podamos entender un sujeto que a veces es un poquito complicado y que nos des entendimiento para poder simplificarla, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me encanta, me es un gusto estar en esta grabación, en este programa. Ojalá que sea de beneficio para todos, ¿verdad? Amén. Y para que crezcamos espiritualmente. Así es. Me encanta la introducción que hace Pastor de la preeminencia de Cristo, ¿verdad? Que usted lo entrelaza con el tema del trimestre, que es uniendo el cielo con la tierra. Así es. Y usted preguntó que de qué manera la permanencia de Cristo contribuye a hacer posible, ¿verdad?, la unión del cielo con la tierra. Y es bien importante no olvidar esa idea. Porque, mire, hermano, el título de la lección nos dice, y el versículo de memoria nos contesta esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que Cristo esté apto para ser el preeminente? ¿Qué significa la palabra preeminente primero? ¿Por qué Cristo es preeminente? Mire, hay muchos palabras que son igual que preeminencia, que son, por ejemplo, el predominio. Cristo tiene el predominio. Cristo tiene la preponderancia, la superioridad, la primacía, el dominio, la preferencia. O sea, todos son sinónimos de preeminencia. Ahora, ¿qué es todo eso? Preeminencia dice que es una palabra sublime. Significa el lugar más alto de ascendencia por encima de todo. Sobre todo. Se sobrepone sobre todo. O sea, significa que Cristo es lo más sublime, lo más alto. No hay nada por encima de Él. Ahora, la contestación, ¿por qué Cristo es preeminente? Mire lo que dice el versículo de memoria, y eso nos contesta. Dice, Cristo es la imagen ¿de qué? Del Dios vivo. Así es. Dice que Él, Cristo, es la imagen ¿de qué? De toda la creación. Cristo es el primogénito de toda la creación. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así es. Ahora, cuando estaba leyendo este verso, pastor, me pregunté, ¿será que realmente nosotros entendemos lo que significa que Cristo es la imagen de Dios? ¿Será que entendemos lo que significa que Cristo es el primogénito de la creación de Dios? Es una pregunta profunda, ¿verdad? Y lo bueno que dice la lección, que este es el estudio, ¿verdad?, de esta semana. Así es, y es muy importante que la lección está tomando en cuenta porque hay varias diferentes respuestas en el mundo de hoy, en las diferentes iglesias que han dicho diferentes cosas.
Pero algo de lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia Betel, Betel Adventista, es que queremos ir hacia la Biblia para poder entender esas cosas. Por eso cuando vamos al día de domingo, el título se llama La imagen del Dios invisible. Y aquí empezamos a retomar ese gran fuerte tema de lo que estamos viendo aquí. Entonces la primera pregunta sería, para que podamos empezar esa conversación, sería, cuando piensas acerca de una imagen, hermano Alfredo, ¿qué es lo que piensas hoy hoy en este tiempo en una imagen? ¿Qué piensas acerca de qué es una imagen? Bueno, mire, la lección dice una cosa, pero yo digo, bueno, algo similar, ¿verdad? Ujú. Siempre cuando pensamos en las imágenes, generalmente, sobre todo los que venimos de un mundo, pues, católico, ¿verdad? Ujú. Siempre pensamos en las imágenes que se usan a veces para usar en los templos, ¿verdad? Ujú. La imagen de San Pedro, son imágenes que se usan en general. La Biblia nos habla de la imagen del espejo, Mm. la lección, perdón, que dice que cuando tú te miras a un espejo, ¿qué refleja ahí? Tu imagen propia, Así es. ¿verdad? Pero dice que es una imagen bidimensional, Ujú. plana, ¿verdad? Mm. Pero menciona que las imágenes de estatuas te dan una dimensión más exacta de lo que es, pero no exacta de lo que es el modelo. Mm. Pero nos dice la lección que el concepto bíblico de imagen surge de algo más amplio. Ujú. ¿Y eso dónde está, pastor? En Génesis 1, Mm. 1. Y ahí habla de lo que la Biblia habla de lo que es de lo que es una imagen. Así es. Génesis 1:1, como dice, en el principio, Dios creó el mundo a sus hijos a imagen de y Dios. semejanza de Dios. Así es. Entonces ahí tenemos una imagen. Y la Biblia menciona muchas otras partes donde habla sobre imágenes del tipo bíblico. Ujú. Sí, es bien interesante que ponemos a pensar en Génesis 1:26 porque sí, definitivamente dice que somos hechos en la imagen de Dios. Pero ahí se me ocurre una otra pregunta, porque también dice la palabra de Dios que somos hechos en la imagen de Dios, pero también dice de que Jesús también está hecho en la imagen de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, si hay una diferencia? Sí, sí la hay. Fíjese que cuando hablamos y cuando yo pienso que somos hechos a imagen de Dios, siempre pensamos que somos a imagen de Dios de una manera tal vez física. Mm. ¿Por qué? Porque yo leo en la Biblia que dice que el ojo de Dios está atento a los que lo obedecen. Ujú. Y dice que nosotros somos como la niña de los ojos de Dios. Mm. También dice que Dios nos lleva en sus manos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Entonces hay diferentes textos bíblicos donde me hablan que Dios tiene una característica semejante a la mía. Mm. Entonces digo, yo soy semejante a Dios. Entonces es una semejanza tal vez humana, pero dice que Cristo, pero Jesús, dice, pero Jesús nos permite ver al Dios invisible porque dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es. Él es, por así decirlo, la huella exacta de la naturaleza de Dios. Dice que Él es la huella de Dios. Ujú. Dice, Él es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible. Wow. ¿Qué nos dice eso, pastor? Que la imagen de Cristo reflejando al Padre va más allá de lo físico. Él refleja al Padre en el carácter, el amor de su Padre. O sea, por eso es que él cuando le preguntó el discípulo, muéstrame al Padre, ¿qué dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo hace que soy contigo y aún no me conoces. Ujú. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Y si nos fuéramos a leer Mateo 27, no sé, ¿lo tiene usted, pastor? 27. Sí, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué hermoso. Mira lo que dice ahí, que nadie conoce al Padre sino el Hijo y al que el Hijo quiera revelar. Ajá. O sea que Él es el que revela al Padre. Y luego San Juan 1:1 dice, en el principio, ¿cómo dice? Dice, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era el principio con Dios. ¿El 14? Y el 14 dice lo siguiente, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Indiscutible. Ahí vemos claramente cómo Cristo habla de cómo Él es el que te lleva al Padre. Nadie viene al Padre. Sino por mí. Él es el único medio de ir al Padre. Así es. Y mira, aquí dice, observa
estas declaraciones en las que Jesús describió su relación con Dios. Dice, mi Padre trabaja ahora y yo también trabajo. ¿Ve la relación ahí? Dice, yo y el Padre somos uno. ¿Verdad? San Juan 10:30. Y nadie viene al Padre si no es Por mí. por mí. Entonces nos queda claro, ¿verdad? Que Cristo es la imagen del Padre porque nadie llega a Él sino por Él. Y Él y el Padre son uno en propósito. Así es. ¿Verdad? Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cada uno tiene su parte en el propósito, en el plan de la salvación. Así es. Y sabemos que en la Biblia pues no dice la palabra Trinidad y a una gente le gusta la palabra deidad. Pues sería una palabra correcta también de decir y como vamos a ver en la lección. Pero eso nos trae también a lunes cuando estamos hablando acerca del primogénito de la creación. Hablamos de imagen, ahora estamos hablando de primogénito. La pregunta sería, ¿qué es un primogénito? ¿Y será cierto de que apropiadamente para que Jesús sea llamado ese primogénito? Creo que para entender este versículo necesitamos entender primeramente cuál era el término primogénito en el Antiguo Testamento y aún en nuestros días. ¿Quién era un primogénito? Generalmente se le mencionaba al primer hijo de una familia, ¿verdad? Y también dice, lo estuve revisando, y dice que era el que recibía la bendición del padre y también por Dios. Y dice que cuando el padre moría, ese hijo primogénito que recibía la bendición y la aprobación de Dios era el que se quedaba a cargo de la familia, ¿verdad? Ese era un primogénito hablando literalmente, ¿verdad? Pero aquí habla de la primogenitura de Dios y la pregunta es, tiene una pregunta después de esa, ¿cuál era? La pregunta era, ¿será posible de que Jesús puede ser identificado con ese título de primogénito? Usted comentó brevemente que hay algunas iglesias, ¿verdad? Que tienen una idea un poco distinta, ¿verdad? Hay una iglesia que dice, basado en este versículo, claro, que Cristo fue el primer creado. Así es. El primer creado, que Dios lo crió y que a través de Cristo creó todas las demás cosas. Pero mire lo que dice la lección, no yo. Dice, es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que Jesús fue el primer creado. No. De hecho, excluye categóricamente esa posibilidad. Cuando dice dos veces y de manera diferente que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. En ambos casos, Él señala que Jesús, como el agente personal mediante el cual la deidad llevó a cabo el proceso de la creación, dice, la afirmación de Pablo no podría ser más amplia. Todo significa todo, especialmente cielo y tierra, cronológicamente, visible e invisible, y funcionalmente tronos, dominios y principados. Estos últimos términos se refieren normalmente a los seres angelicales. Y para no dejar lugar a equivocarnos, Pablo señala que Jesús existía antes de todas las cosas. Hay por ahí alguna denominación que le puso antes de todas las otras cosas para poder conformar su creencia a lo que ellos creen. Pero aquí es claro, dice que Él fue y existió antes que todo lo que existiera. Entonces eso me dice a mí que Cristo es el primogénito de la creación porque a Él fue al que se le dio el predominio para la creación. Y hay mucha evidencia de eso en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, donde hay varias personas que recibieron la primogenitura, aunque no eran los primeros que nacieron. Por ejemplo, Jacob, y hay otros más que se mencionan. Incluso Jesús habló una historia de dos hijos en una parábola donde se habla acerca de herencia y cuál lo recibió y cuál no, y cosas así. Entonces no es fuera de común, habiendo la Biblia hebrea, entonces decir de que es posible de que Jesús sea el heredor del primogenitura, aunque no sea literalmente la primera creación. Sí, aquí hay algo muy importante que tenemos que entender y analizar. Es que el primogénito no necesariamente se refiere al primer creado o al primer nacido, sino al que se le da la autoridad. Así es. Al que se le da el poder y la bendición. Así es. Como dice usted, Jacob, aunque fue el segundo, Esaú fue el primero, el que recibió la bendición fue Jacob. Así es. David tuvo 4 hermanos. ¿Y quién fue el que recibió el ungimiento para rey? David. No era el primer hijo, pero fue el que recibió la bendición y la unción como rey de Israel. Así es. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que el primogénito de la creación de Dios, Cristo es porque es el que ejerce la preeminencia en la creación. Así es. Ojalá que quede claro
para que no nos confundamos en ese punto, pastor. Sí, y es una bendición, ¿verdad? Nos ayuda a entender de que bíblicamente, aunque no sea alguien que sea el primero nacido, Jesús recibió esa herencia y lo administra a nosotros. Es una bendición y es una gran cosa que nos dice el texto aquí. Llegando hacia el martes, nosotros vemos también, hablando acerca de la misma cosa, pero primera manera era imagen, ahora vemos primogénito, ahora estamos viendo otra palabra semejante que es la palabra cabeza. Sí, La cabeza de la iglesia. El versículo 18 lo dice, ¿verdad? Así es. En lo leo, dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora nos presenta a Cristo, ya lo vimos como el primogénito de la creación. Así es. Ya lo vimos como la imagen del Dios visible. Así es. Y ahora lo vemos como la cabeza de la iglesia. La cabeza. Entonces, ¿en qué sentido, viendo todas estas palabras, términos juntos, en qué sentido entonces es Jesús en la cabeza? Y también viendo el versículo 18 de Colosenses, ¿cómo es que Jesús es el principio, la cabeza? Pues mire, la lección es muy contundente en ese aspecto. Dice, es común en numerosos idiomas referirse metafóricamente a una posición de liderazgo como cabeza. A una posición de liderazgo. Todo lo que me está diciendo cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia es que Él es el líder de la iglesia. Porque Él es el que la instituyó a la iglesia. Entonces, ¿recuerda usted cuando Moisés, su suegro, le dijo que él no podía con todas las tareas del pueblo de Israel? ¿Y qué consejo le dio el suegro? Mira, tú necesitas poner líderes. Así es. Sobre 10, sobre 20, sobre qué. O sea, el liderazgo es importante para poder guiar a una iglesia. Cristo sabía que su iglesia iba a crecer. Entonces, Él es el líder máximo de la iglesia. Y entonces, a través de Él como modelo, entonces también la iglesia necesita liderazgo terrenal guiados por Él. Claro. Que Él es la cabeza. Claro, y lo dice claramente aquí en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él claramente nos dice que Jesús es la cabeza y es el que sostiene todo el cuerpo. Pero noten el último parte del versículo 18, habla acerca de primogénito de entre los muertos. Algo muy interesante que nos lleva el día del miércoles, porque el día del miércoles se habla acerca del principio e iniciador. Pero nos da esta idea del primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso, hermano? Un poquito antes de entrar al tema del primogénito de los muertos, habla del principio, también un poquito. Porque dice que Cristo es la cabeza y el principio. Dice que en el término, en el griego, la raíz de ambas palabras es similar. Porque habla también de Cristo como el principio. Es la cabeza, pero es el principio. Entonces el término, le me pregunta, ¿en qué sentido ahora Cristo es el principio? ¿De qué dice Génesis 1:1? En el principio, Dios creó el mundo, todas las cosas, que Él fue el iniciador de todas las cosas. Podemos decir, en el principio, Él inició el mundo, ¿verdad? Entonces, nomás para ver esa palabra, entonces dice ahí que Colosenses 1:18, principio se refiere a Jesús como la fuente o iniciador de la iglesia y por lo tanto su cabeza. Del mismo modo, Él es el principio o iniciador de la creación. No, para no pasar por alto esa palabra, porque también Él es el que inicia todo, el principio de todo, ¿verdad? Y luego viene lo que se menciona, ¿verdad? Al final del versículo, que dice que Él es, ¿cómo pasó? Dijo, Él. El primogénito entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. A ver, pastor. Yo cuando estuve estudiando, yo me hice una pregunta a mí mismo. Dije, ¿qué otra cosa importante dio Cristo al iniciar o al principiar y al ser el primogénito de los muertos? ¿Qué pasó con Cristo cuando Él murió y resucitó? Dice que cuando Él murió y resucitó pasó algo hermoso. Dice que Él hizo una nueva creación. Porque nosotros le pertenecemos a Dios por dos razones. Primero por creación y luego ¿por qué, pastor? Por redención. Así es, redención. Pues Cristo nos redimió, recreó la oportunidad de poder unir el cielo con la tierra. Así es. Mire, la lección lo dice muy bonito. Mire, dice la lección. Jesús no solo es el iniciador y de la creación y de la iglesia, sino también el de la nueva creación en virtud de su resurrección de entre los muertos. Puesto que el pecado o la consecuencia del pecado es la muerte, su victoria sobre la muerte implica también su victoria sobre el pecado.
Cristo murió, pero cuando Él resucitó, Él venció el pecado en su carne. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Cristo vence, hermano. Entonces, Cristo es llamado el primogénito de entre los muertos, porque Él es el ser que murió y resucitó más importante en el proceso de la salvación. Él tiene la preeminencia entre las personas que murieron y resucitados. No significa que Cristo fue el primero que murió y resucitó. Porque usted sabe que hay otros casos de gente que murió y resucitó. Por ejemplo, el hijo de Tabita. Aquel muerto que lo echaron al sepulcro de Eliseo y dice que los huesos de Eliseo le dieron vida. Hay innumerables. Moisés mismo. Moisés murió, pero dice que Dios y el enemigo se pelearon por su cuerpo resucitado. Aunque Cristo no fue el primero que murió y resucitó, pero Él es el primogénito de los muertos porque es el que tiene la preeminencia. Así es. Entre los muertos. Y esa misma aplicación se aplica a que Cristo es el primogénito de la creación. No porque fue el primer creado, sino porque es el que se le dio la preeminencia y el poder para crear. Me gusta mucho cuando Hebreos cita Salmos, cuando habla acerca de que Dios preparó un cuerpo para Jesús, para ir a venir a este mundo y poder hacer este sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo eso? Porque vemos una igualdad con Dios. Y con esa igualdad, solamente un sacrificio perfecto, un sacrificio puro y santo, como Jesús mismo, como Dios mismo, podía hacer ese sacrificio. Y estamos viendo de que eso es algo muy importante. Y todo eso trabaja junto, ¿para qué? Regresando al tema de la elección, uniendo el cielo y la tierra, que en realidad nos lleva a jueves, para reconciliar todas las cosas. O sea que cuando Dios hace eso, Él está contento, ¿verdad? Pero vamos a entrar un poquito más profundo con el título de la lección. ¿Qué quiere decir el título de la lección para reconciliar todas las cosas? ¿Cómo se coinciden? Bueno, dice, todo esto se hizo posible solo por lo que dice el versículo 19. Vamos a ver lo que dice. ¿Cómo dice el versículo 19? Dice lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Fíjate lo que dice ahí. Todo esto se hace posible porque en Él habitaba toda la plenitud. Pero ¿a qué plenitud se refiere este versículo? ¿De qué está hablando? ¿Qué plenitud, pastor? El versículo 2:9, ¿cómo dice, pastor? Del capítulo 2, Colosenses 9. Sí, capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Cristo es el único que pudo unir el cielo y la tierra, reconciliar al hombre con Dios. Así es. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Así es. Cristo es el verbo que se hizo carne. Dice que ese verbo que habitaba con Dios era Dios. Y ese Dios se hizo carne y vino y moró con nosotros. Cristo, en Él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. Ahora, ¿qué significa que en Él habitara toda la plenitud de la deidad, pastor? Igualdad. Lo acaba de decir, pastor. Aquí la Biblia, la lección lo explica. Pero esa palabra igualdad lo resume todo, pastor. Así es. Mire lo que dice la lección. Según este pasaje, esa plenitud, la que tenía Cristo, abarca la eternidad y la existencia autónoma de Dios, la igualdad a Dios. Su poder para crear y recrear y su sabiduría manifestada en su victoria sobre el pecado y la muerte mediante el instrumento más inimaginable, la cruz. Ve ahí, dice que Él tenía la capacidad de ser igual a Dios, de la capacidad que tuvo para morir. Él dijo, yo pongo mi cuerpo, pongo mi vida, ¿y qué hago? Y la tomo para atrás. Sí. Pero dice que entonces Él tuvo que poner todo ese poder, toda esa divinidad, todo eso lo que tenía, y venir y morir en una cruz. Entonces, eso quiere decir, hermano, de que ningún ángel, ningún creyente, ni siquiera el arcángel Gabriel podía hacer ese sacrificio. Mire, pastor, esto es bien importante. ¿Por qué es que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para salvarnos? ¿Por qué? La hermana White en alguna parte, no recuerdo el libro, pero dice que el ángel Gabriel y muchos ángeles se ofrecieron para venir a sacrificarse por el ser humano. Pero ningún ser creado podría satisfacer las demandas de la ley que había sido violada. La ley de Dios que había sido transgredida era una ley. La ley representa el carácter de Dios.
Dice la Biblia que la ley es santa como Dios es santo. Es perfecta como Dios es perfecto. Y la ley es eterna como Dios es eterno. Por lo tanto, dice que no cualquiera podría pagar por la infracción de esa ley. Cuando Adán y Eva pecaron eran perfectos. No había pecado en ellos. Dice que el único que podía satisfacer las demandas de la ley era que solamente alguien que tuviera vida en sí propio pagara por ella. Y por eso Cristo dijo, yo tengo el poder de poner mi vida y de tomarla. Entonces, Cristo era el único que podía morir por nosotros y satisfacer las demandas de la ley. Dice aquí que el cielo puso en riesgo la gloria del universo cuando Cristo vino a morir por nosotros. ¿Por qué lo puso en riesgo? Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, nos hubiéramos perdido por la eternidad. Pero él, a pesar de eso, él lo hizo. Y gloria a Dios que resucitó. Y el apóstol Pablo nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza fuera ¿cómo? Como nada. Nula, Polvo, no tendríamos nada. esperanza. Porque nuestra esperanza es por la resurrección de Él. Mire, voy a leer, dice. Sí. Otra razón por la cual Cristo tuvo que morir. Dice, la única manera en que el pecado podría ser derrotado para siempre y todas las cosas podían ser reconciliadas se resumen en una única verdad gloriosa. Dios amó el universo y nos amó tanto que arriesgó todo Amén. para salvarnos a través de la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Y a pesar de que se puso todo en riesgo, Él no se negó a hacerlo y murió por nosotros. Amén. Era la única manera, no había otra manera, pastor, de salvar al ser humano. Fue una imagen tremenda. La visión dice que los ángeles del cielo, todo el universo, estaban pendientes viendo a Cristo colgado en la cruz. Wow. Pero dice que cuando Cristo al final murió y dijo las palabras tetelestai, que es consumado es, Él estaba viendo el futuro al día en que nos vamos a reunir con Él en la gloria, a la cena del Cordero. Él dijo, quedó pagada la deuda, quedó saldada la distancia entre el cielo y la tierra, en la cruz del Calvario. Wow. Por eso es importante que no perdamos de vista el tema central de nuestra lección, que es uniendo el cielo Y la tierra. con la tierra. Y es el propósito. Y eso va a ocurrir, mi hermano pastor, cuando algún día estemos en el reino de los cielos, ¿verdad? Así es. Cristo es la escalera aquella que estaba de la tierra al cielo, que soñó Natanael. No, Felipe. Jacob, cuando iba huyendo, Jacob. porque Saúl lo quería matar. Y dice que vio una escalera y que por esa escalera bajaban y subían ángeles. Él representa esa escalera. Porque a través de él es que podemos tener el acceso al cielo. Wow, qué bonito. Estamos entendiendo ahora más y más cuando Jesús dijo, el reino de Dios está cerca, ¿verdad? Se hizo presente por medio de Jesús, su vida y sus actos y su resurrección. Muchas gracias, hermano, por comentar con esta lección. Creo que ha sido de mucho beneficio para nosotros, para entender mejor esas palabras poquito complicadas cuando estudiamos los libros que están atribuidos por Pablo, pero vamos entendiendo más y más qué significan. Gracias. Siguen comentando los comentarios para que podamos seguir la conversación. Y saludos a todos que nos ven de diferentes lugares. Y extrañamos mucho a nuestro amigo Daniel Mendoza. Yo lo extraño mucho también. Dios los bendiga. Y seguimos adelante estudiando aquí en Betel Adventista. Gracias, pastor, por la invitación. Nos gozamos con ustedes. Esperamos que hermanos, hagan comentarios. A nosotros nos nutre. Cuando ustedes comentan sobre la lección, nos anima, hermanos. Y nos damos cuenta que les interesa los temas y cómo profundizamos en la lección, ¿verdad, pastor? Así es. Ojalá que les haya quedado claro lo del primogénito de la creación de Dios y el primogénito de entre los muertos, Cristo, ¿verdad? Ojalá que les haya quedado claro, mis hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.